Listo. Ya. Hola, buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes, Nacho. Ahora sí, te saludo más formal. Qué bueno. Gracias por recibirme aquí en tu oficina. Que, Tus órdenes. digo, ya platicamos ahorita que está fresco aquí. Así es. Estamos a gusto. Que ahorita yo venía en el tráfico y está pesadito. Aquí no lo sientes tanto, ¿verdad? No, estamos tranquilos, precisamente para eso llegó la tecnología. Sí. Digo, imagino que cuando sales igual ya se siente poquito el calor o Sí, claro. poquito. O cuando entras. No uso casi los poquitos, si te fijas. Ah, sí, cierto. O sea, ni tengo relojito, ni tomo tequilita, ni cafecito en la tardecita. Completo. Sí, Como tiene que tarde, ser. tequila, café, y tengo reloj. Calor o frío, pero no calorcito, ¿verdad? Bueno, puede ser, sí es el caso. Sí. Pues bueno, retomando ahora sí lo de la entrevista, Sí. pues como ya te había comentado, digo, pues ya nos conocemos ahora sí de la primera entrevista que tuvimos en ITESO. Uh-huh. Y esta pues es un seguimiento de la misma. Uh-huh. Y bueno, o sea, lo único que cambia pues es que ahora estamos en tu oficina y pues como ya habrás notado, vamos a estar videograbando la entrevista. Sí, claro. Y para eso mismo tengo otro consentimiento. Tus notas. Consentimiento para ver lo mismo del video que pueda ser usado igual con fines educativos y que mi maestra, aquí tengo una pluma, pues mi maestra Silvia nos pueda evaluar. Perfecto. Y bueno, ahora que ya pude conocer un poquito de quién es Rubén, su origen, la trayectoria que ha seguido para pues ahora sí que ser quien es hoy, me gustaría que esta segunda entrevista le diéramos un enfoque un poco más emocional. Con esto me refiero a que no solo me cuente lo que vive, sino también qué significados tiene eso que Rubén vive. Yo te voy a contestar todo lo que me preguntes. Perfecto. Y bueno, retomando ahora sí la información de la que platicábamos en la otra entrevista, me platicas que eres padre de familia. Así de es. 5... Hasta por ahí. Ahí está. De 5 individuos, ¿no? Eso es verdad. Así 5 es. adolescentes, Muchacho. niños. Ninguno es niño, ninguno es adolescente. El más pequeño tiene 35 años. Ya no son ni adolescentes. No. El más pequeño, y me comentabas que... Y la mayor 45, ¿no? Ahí está. Me comentabas que los habías tenido cada 2 años. Y medio. 2 años y medio. Sí. A todos los tuviste. Sí. Unos son de enero, otros de junio, otros de enero. Y otro hay uno que se me pasó ahí, que de marzo, pero con 2 años de diferencia, por supuesto. Okay. 2 años, 3 meses. Sí. Más o menos. Pues es una familia ya un poquito grande, digo, si lo ponemos a comparación de las familias de hoy en día, ¿no? Que ya se acostumbran más 2 personas, 2 hijos más. Sí, así es. Sí. Es más grande, somos de otro tiempo también. ¿Cuál fue, hay algún motivo detrás de tu decisión por tener 5 hijos o simplemente se dio? Como dicen, fue una decisión de 2, no fue una decisión personal. Uh-huh. Aquí ya sabes, a lo mejor no te lo han dicho, es broma, pero participan 2. La familia de mi esposa son 10 hermanos. Nosotros, como familia, fuimos 5. Ahí te da la idea, más que nada, del número de personas que eran las familias. 10 era grande, por supuesto, sigue siendo grande. Sí. ¿Sí? Y 5 no era una familia pequeña, era una familia promedio, vamos a decirlo así.
En los tiempos en que mis papás tuvieron 5 hijos, era una familia promedio. Okay. Actualmente, pues ya somos algunos. Así es. ¿Y qué tal al sentido, qué se siente tener 5 hijos? Porque me imagino que ha de ser una responsabilidad grande del hecho de, o sea, me imagino que es muy diferente tener, no sé, 1 hijo, 2 hijos a ya tener 5. Pues es lo que no sé, tener 1 o 2. No, pasamos por ahí, pues, o sea, Sí. tuvimos 1 y bueno, ahí sí pueden llegar, ¿no? Pues fíjate que no son cosas que se pensaban, bueno, que voy a hablar a título personal, que pensé mucho, era lo que deseábamos, lo habíamos platicado, y conforme se fueron dando los tiempos, pues fueron llegando uno tras otro. Okay. Al principio fueron 3 mujeres y luego 2 varones, y estamos con la media normal. Seguramente si hubiera sido un sexto, pues nunca lo vamos a saber. Sí. Todo fue muy, como fue muy medido, pues, muy medido para bien, pues. Sí. No hubo sorpresas. Oye, y la primera vez que supiste que ibas a ser padre, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Qué sentiste? Pues bien, ¿no? Estás haciendo una pregunta de hace 46 años. Yo tengo buena memoria, pero no tanto. ¿Sí? No, bueno, la verdad es que uno está en eso, y consiste básicamente en que algo que estás buscando, que es un embarazo, pues se logra, pues hay alegría, lo que mencionabas hace rato, un sentimiento de responsabilidad, entendiendo como responsabilidad la habilidad de responder. Sí. Esa es una responsabilidad. Si tú tienes una habilidad, la vas a tener que usar, y en este caso va a ser la habilidad de dar respuesta. Dar respuesta para ese ser que todavía no sabes qué es, si es niño o niña, y lo que la lotería genética te pueda mandar. También. ¿Verdad? Si se entiende, es decir, lo mismo puede llegar alguien que escape a lo que consideramos normal. Sin embargo, el que haya alguien anormal quiere decir que escapa de ciertos estándares preconcebidos. Pero los que estudian matemáticas saben que una curva de distribución normal, ¿sí? Pues tiene eso, la posibilidad de que haya un alto porcentaje con unas características. En el caso de los seres humanos, la mitad son con características masculinas y los otros con las femeninas. O si hablamos de seres vivos, seres con características de macho y hembra. Y si te alejas más, vas a ver algunas otras características que van desde la estatura hasta las características de posibles enfermedades, algunas del orden genético y todas las variaciones que puede haber y que se están descubriendo, pues, cada día. Sí. Siempre es un riesgo de que no sea así, pero dentro de la normalidad está que haya personas que son diferentes a la inmensa mayoría, vamos a decirlo así, para ponerlo fácil. Hay un estudio de lo que se puede decir al respecto, de lo que son las mayorías y las minorías, y quiénes son diferentes. Algunos encajan en lo que le podemos llamar enfermedad, y aún así se avienta uno. ¿Sí? No lo voy a contestar, no voy a... Entonces, sorry, perdón. Y estábamos con los muchachos, digo, que pues escapan a eso. Entonces, ¿qué sientes? Responsabilidad, principalmente. ¿Cómo vamos a hacer para sacar adelante estos muchachos? Primero hay cuidado, principalmente se dan en el caso de las mamás, porque los llevan en su seno, y posteriormente, pues bueno, pues es cooperar en casa y aventarse. De cierto modo, prepararnos inclusive. Exacto. Porque creo que no nos preparamos suficientemente, primero para ser pareja y segundo para ser padres. Porque hay unos que son pareja y no desean ser padres, pero hay otros que son padres pero no desean ser pareja. Hay alguna pequeña variación. Sí. Como de cierto modo uno con ganas, que trae las ganas de tener un hijo, sí se va preparando.
me imagino, como tanto mentalmente como los recursos que uno tiene. Dándole un poquito. Oye, y una vez que nace tu primer hijo varón, ¿verdad? ¿No? Mujer. 3 mujeres y 2 Dos varones. varones. Una vez que nace tu primer hija, ¿cómo percibiste alguna diferencia entre esa preparación que tú ya tenías, como esa mentalidad de, pues, de lo que se venía allá, la realidad de tener una hija? Pues mira, yo creo que en esos casos, y seguramente te pasará en muchos órdenes de la vida, a ti en lo personal, uno se mueve por imitación. A como vimos que se hacía o sucedía en nuestras casas, es la forma en que tratamos a los niños, les damos una educación primaria, digo, no primaria de las primarias oficiales, sino la primera educación, vamos a decirlo así, y los cuidados y todo eso, mucho viene por imitación. Alguien podrá decir que lo puede aprender, pero yo creo que son los menos. Aprender en el sentido de ponerse a estudiar eso, cómo tratar a un bebé cuando tiene un día o un mes de nacido o 6 meses de nacido. Pues, seguramente habrá que lo haga, pero pues tiende a ser menos frecuente. Y en ese caso, pues nos tendríamos que ir por el lado de cómo lo hicieron en la casa de él o de ella. Sí. Y ahí va la invitación. Sí, por lo que entiendo es como, a pesar de que sí hay quien te diga cómo se debe criar a un hijo, no hay como la experiencia, ¿verdad? No hay como hasta que uno... No exactamente. Al contrario, precisamente de lo que no se tiene es la experiencia. Ajá. O sea, no has pasado por ahí, estamos en el primero, ¿verdad? Sí. Ok, en la primera. Si estamos en la primera, lo que no hay es experiencia. Okay. Entonces tienes que imitar a lo que viste que se hizo en la casa familiar, digo, en la casa paterna, materna o lo que sea, y bajo eso, y a veces con el consejo de quienes intervienen y con lo que eso significa, porque a veces hay consejos encontrados. Sí. Eso es son cosas normales en las parejas. A veces cuando uno quiere traspasar las áreas que son culturalmente cedidas a la parte masculina o a la parte femenina, pues a veces hay enfrentamientos inevitables a veces. Pero generalmente se acepta mucho que la mamá cuide al crío y los papás colaboren, pero no sea su principal labor. Sabemos que los tiempos han cambiado y cada vez hay más padres que cooperan y ya andan en esas. Y me imagino que también, ahorita que lo comentabas, digo, usted viene de una familia y su esposa viene de otra familia, obviamente, con valores pues distintos quizá. No muy distintos, ¿eh? No. Bueno, igual, ¿cómo fue? Los valores más o menos tienden a ser muy, muy parecidos, a menos que sea un matrimonio así medio, que se case un ruso con una mexicana o un chino con alguien que será de Kenia o algo así. Sí, ahí vamos a encontrar muchas diferencias, pero los de la misma ciudad y la misma colonia y con edades más o menos parecidas, valores y cosas por el estilo, son muy parecidos, muy parecidos. Sí. No tuvieron ninguna complicación en cuanto a, o más bien como un choque de ideas a la hora de, no sé, usted quería hacer las cosas de esta manera, su esposo quería hacerlo de esta manera. Pues es normal en las parejas, Sí. Eso sí, pero como te dije, culturalmente hay personas que se manejan mucho por las formas, que podríamos decir, culturales, Sí. en el que la mamá se encarga de ciertas labores con los infantes y el papá sale a buscar el trabajo. Bueno, si nos vamos allá en los tiempos de las cavernas, el otro salía a cazar y ella se quedaba al cuidado de la casa. Sí. Es una forma de verlo, pues. Sí. Pero pues, básicamente así nos manejamos en nuestros tiempos. Las cosas han cambiado, en tus tiempos ya son diferentes.
Poquito. Bueno, no sé qué tampoco, pero pues... Sí, pero sí. Pero incluso puedo decir que ahora se coopera más, se participa más. Sí. En el caso de los varones, bueno, la mujer sigue, pues, lleva a los hijos en su seno, bueno, pues ella los tiene que parir, hay otro. Bueno, sí hay algunas opciones, pero todavía la ciencia no ha llegado a eso. Sí. Pero bueno, entonces eso es el punto del manejo de los sexos, pues es decir, quién se encarga de qué, el que haya diferencias, inevitable, el que haya arreglos, deseable. Sí. Oye Rubén, ¿y cómo me puedes platicar un poquito de la relación que tienes con tus hijos? Pues bueno, ya te dije, bueno, la mayor tiene 45 años, el menor tiene 35. La mayor vive en Barcelona, pues mis relaciones telefónicas. A distancia. La segunda vive aquí en Guadalajara, en la misma colonia donde vivo yo, entonces es más frecuente. Y la tercera vive en Washington, D.C. Y el otro vive aquí en Guadalajara, el mayor de los hombres, y el menor de los hombres y de todos, vive en Puerto Vallarta, pues, en la zona ahí de Nuevo Vallarta, esas cosas. Okay. Entonces mi relación con ellos, con algunos, pues es vía telefónica, en otros, pues los veo. La oficina que estamos ahorita, viste unas personas aquí a la entrada, sí. Son arquitectos y es un despacho de arquitectura. Le doy espacio aquí a mi hijo para que haga sus trabajos de arquitectura, él es arquitecto. Entonces aquí se desarrolla, aquí se desenvuelve, y la muchacha que te recibió, mi secretaria. Entonces tengo frecuente relación con el cuarto de mis hijos, telefónica con 3 de ellos, y con la otra aquí, la mujer que está aquí, pues de fines de semana, vamos a decir. Todavía tiene mis nietas, una está en la carrera, dos están estudiando carrera, precisamente en el ITESO, y la más chica tiene 12 años, o sea, chamaca todavía. Sí. Así es. Entonces tengo buena relación, no solo con mis hijos, buena con las que tengo relación, y a distancia con las que no. Tengo 6 nietos, 3 hombres y 3 mujeres, y vacacionamos en un lugar cercano aquí a Guadalajara que se llama Barra de Navidad, para el lado de Manzanillo, en la playa, y allá tenemos un espacio para ello, y cuando podemos y queremos y hay espacios, nosotros no somos de irnos a Vallarta, somos de acá, para este lado, para el lado de Barra de Navidad, y bueno, ese es nuestro. Allá cambia un poco la vida, pero es parte de lo que deseamos, ¿no? O sea, ir a la playa y lo que esto ofrece. Sí, sí, de lo que escucho, digo, ya tu familia la tienes cercana, los que viven aquí en Guadalajara, si pasas tiempo con ellos. Me gustaría preguntarte acerca de tus hijas, las que están un poquito más lejos. Comentabas que no estaban en Barcelona. Uh-huh. ¿Cómo ha sido para ti esa distancia que tienes con tus hijas? No en el sentido de la relación, sino en el sentido de que obviamente no las tienes tan cercano, uh-huh, como me imagino que te gustaría. Esto es la bendita tecnología. Ahora nos permite hablarnos todos los días. Sí. Hay una cosa ahí que se llama WhatsApp. y prácticamente todos los días platicamos un ratito, novedades, cosas. Una trabaja ya en Barcelona y está para una empresa que se llama Hewlett Packard. Y hay otra, y la otra que está en D.C., acá en Washington, tiene dos chamacos, y ella se dedica a su casa. Y su marido es arquitecto y trabaja ahí en ese lugar. Entonces,
Pues con ella también prácticamente todos los días hablo. Ahora sí que nos damos los buenos días y ya cada quien. Obviamente pues es menor, es diferente por supuesto, pero la verdad es que nada que ver con otras historias de hace muchos años, simplemente en la época de nuestros padres, en que la gente simplemente migraba a los Estados Unidos y se perdían los lazos. Sí. Se perdían los lazos por razones obvias, es decir, la tecnología no era accesible en cuestiones de precio, a que ni había la tecnología necesaria, pero bueno, vamos a decir que había teléfono, pero era caro el teléfono y no era, tenía otras características. Ahora, pensar que teníamos que estar unidos a un cable para hablar por teléfono es algo que esto ya no nos ¿cómo se llama? No es necesario, pues. Sí. Ahora ahí aparecen podemos tener una videollamada, y cosa que no existía antes. Si te vas otra generación atrás, no existía eso. Existía el teléfono, pero no había teléfono en todos lados. Sí. Entonces, pues, tenía sus problemas. Sí, sí, la verdad es que, como mencionas, con la tecnología, sí ha sido un gran cambio. Yo lo siento, o sea, mis padres también han tenido que estar en tu lugar. A veces sí me he retirado y lo mismo me comentan que tú, es gracias a la tecnología, pero aún así, pues ellos sí me platican lo complicado que es como tener a un hijo lejos, que si bien una llamada te tranquiliza, sabes cómo está tu hijo, sigue siendo pues algo complicado. Para ti es complicado el hecho de, bueno, si tienes la videollamada, pero físicamente pues ya no está o ya no está en la casa. Pues no, efectivamente, no hay nadie en la casa, estamos mi esposa y yo. Sí. Nada más. Oye, ¿cómo ha sentido usted ese? Pues me imagino que fue gradual el que sus hijos se fueran saliendo. ¿Cómo vivió Rubén ese proceso? Es que mi hijo mayor se llama Rubén. No, ¿cómo viví yo te refieres, verdad? Sí. Ok. Hay algo que yo le llamo el carrito de la vida. Sí. El carrito de la vida es ese. Es decir, difícilmente todo pasa así de golpe, como luego dicen. Pero vas a encontrar que todos sabemos que va a suceder algo. Es decir, los viejos, abuelos, bisabuelos, se mueren. Y los que no lo son, pues para allá vamos o para allá van. Y los jóvenes, pues, van abriéndose camino por la vida. Es decir, abriéndose camino por la vida es llegando a diferentes etapas que les permiten en algún tiempo estar bajo la casa familiar o la casa paternal o la casa de los padres y posteriormente pues salir de ella y cada quien hacer su vida con quien elija o con quien hayan sido electas también, con quien hayan sido elegidos. Entonces eso es lo normal, no es impactante. Bueno, no lo ha sido para mí, pero veo y tengo amigos y tengo compañeros que pues tampoco, al contrario, el día que uno se casa hasta hacemos una fiesta. Uno menos. O uno más. Sí. Sí, o sea, al contrario, veo que usted siente orgullo o alegría por, a pesar de ya no tenerlos tan cerquita, ver cómo avanzan en ese mismo carrito de la vida. Esa es la palabra, avanzan, se desarrollan, se desenvuelven. Eso es el punto. Entonces, generalmente son lugares comunes que muchas veces se resuelven de diferente manera. Eso es un problema a veces. Sí. Porque a veces los hijos resuelven que si uno ofrece oportunidades, ellos no las toman, a veces. Entonces, cuando uno ofrece la oportunidad de que estudien y alguien no quiere estudiar, puede ser un motivo de conflicto. Porque no es el estudio tradicional. ¿Cómo se llama? El menor de mis hijos es pescador de los que van y pescan
en una lancha, en este caso una lancha turística, y un yate, y él maneja el yate y de eso vive. Y es el más chico de mis hijos, y es pescador, y su vida empieza todos los días en la mañana, se pone sus chancletas, sus calzaletas, su short, su camiseta, una cachucha, y vámonos a chambear. Y es el capitán de un barco. Es totalmente diferente a alguien que tuvo una preparación académica en una universidad. Para eso sí se estudia, pero no se estudia en universidades de las típicas que conocemos. O sea, en el ITESO no vas a encontrar la carrera de capitán de barco, ¿sí? O de lancha, o de yate de tal dimensión, pero más grande en otro lugar. No lo hay. Entonces, más bien ese tipo de personas se capacitan en viviendo la experiencia de un ¿cómo se llama?, de pasar por ser como se utilizaba la educación hace muchos años, que era siendo primero aprendiz y después maestro. Entonces se ponen a un lado de alguien que es el maestro, entiéndase el capitán o lo que sea, y ellos son los ayudantes, ¿sí? Y entonces van en diferentes órdenes del trabajo que estén ejecutando, van aprendiendo y avanzando. Sí. Así es. ¿Y usted cómo percibe o cómo vive más bien cómo vivió las elecciones que cada uno de sus hijos fue tomando? Porque, digo, pues me imagino cada quien tomó diferentes caminos. Sí. ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo lo percibe? Fuera de este último que vamos a decir, todos fueron tradicionales en escoger. Yo he sido una persona preocupada por el estudio, en lo personal, pero nunca les impuse que tenían que, vamos a decir que de la primaria, secundaria y preparatoria no eran cosas discutibles, pero a partir de la preparatoria todo el mundo ya discute, y por lo menos toma decisiones. Entonces eso hace que las cosas sean diferentes. Okay. Cuando las cosas son diferentes y se elige las creencias, se elige algo que uno cree, uno como papá o como mamá, cree que no es lo mejor para el hijo, creo, y lo llevé a efecto, que uno lo que tiene que hacer es respetar eso, independientemente de si uno es o no atinado con las habilidades o con las destrezas que mostró en su vida anterior, a tomar una decisión sobre una carrera, si es que decidió una carrera, o una actividad, si es que hay ciertas actividades que no se llevan en la forma tradicional de una universidad, como es el caso tuyo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, hay todo lo que tiene que ver con el arte, ¿sí? Imagínate la escultura, pues es aprendiendo de un maestro, normalmente, claro. Ahora ya hay universidades con algún prestigio orientadas hacia esa zona del conocimiento humano, pero pues hay otras partes donde no es eso. Imagínate, hace 100 años, bueno, un poquito más, no había aviones, y ahora hay pilotos, y llevan la vida de muchas personas bajo su responsabilidad, y tienen que dar cuentas de cientos de pasajeros cada aterrizaje. Es decir, no hace mucho se empezó a formalizar apenas ese tipo de estudios, vamos a decirlo así. No lo había. Y es una persona, por ejemplo, un piloto con ciertas características que en algún momento dado se cambiaron esas características porque ese piloto estaba orientado hacia la guerra, por decir algo, pero se acabó la guerra y bueno, pues fueron pilotos comerciales, ¿sí? Y entonces tuvieron otras características, y así por el estilo. Sí. Así es. Sí. Oye, me llama la atención ahorita que digo, la mayoría de tus hijos se fue por el lado tradicional que mencionabas. Sí. Y dices que pues para ti es importante que a pesar de que uno no esté tan de acuerdo o así con las elecciones de sus hijos, que aún así tomen pues lo que ellos consideran correcto. No meterme, o sea, mi postura es no meterme. Ajá.
O sea, poner los elementos para que tomen una decisión, y cuando tomen la decisión, Sí. Dios que te bendiga, adelante. A riesgo de que pues, inclusive se equivoquen y tomen y cambien, tomen una decisión de cambiar. Ok. ¿Me puedes explicar un poquito más de para ti por qué es importante eso, o sea, el dejarlos que se vayan por su propia decisión? Porque en esa edad es cuando empiezan a tomar sus responsabilidades, su respuesta a todo lo que recibieron. Las habilidades, las destrezas empiezan a florecer. El que tiene buena pluma para hacer un grabado, pues tendrá que hacerlo. El que lo tenga para escribir, pues tendrá que hacerlo. Ahora es así, antes agarraba una pluma y se escribía. El que tenga, bueno, para los números, para la medicina, para la ingeniería, para todas las carreras tradicionales y no tradicionales, que hay muchas. ¿Sí? Hay una carrera en el ITESO que se me hace pues, novedosa, algo de gestión de cuestiones culturales y de espectáculos y cosas por el estilo. Y dices, qué interesante, es decir, para que todo eso que se organizara, una cuestión cultural, salga bien, sí, y haya verdaderos profesionales atrás de eso. Eso es muy interesante. Digo, la verdad es que tendrán que descubrir ellos, vía la ayuda de personas que conocen o pues, se han dedicado a encontrar la vocación, la orientación de las habilidades, de los gustos, de las destrezas, decía hace rato, para que pues, por ese camino se perfeccionen y empiecen a brillar con el tiempo y sobre todo ejercitando. Vaya que el ejercicio es el repetir algo muchas veces. Entonces, vía eso, van a ser buenos en lo que hayan elegido. O descubrirán que no lo son. Sí. También. ¿Qué crees que pasaría si no les das esa libertad? Pues entonces serían, bueno, primero mostrarían una falta de carácter en el momento de tomar esa decisión, porque harían lo que yo les digo, cosa que no es deseable desde mi punto de vista, porque ellos tienen que tomar ese tipo de decisión, identificar en lo que fíjate la palabra, en lo que se sienten bien, en lo que se sienten realizados. Eso lo puedo percibir desde este lado, pero no lo puedo sentir. El que lo siente es el que lo trae. Imagínate a alguien que ama tomar una pelota de este tamaño de béisbol y lanzarla y es un pitcher magnífico y otro con un palo pegarle por el otro lado. Si se siente realizado con eso, nadie puede saber el fuerte gozo que tiene al lograr lo que se logra lanzando la pelota o pegándole con un palo o golpeando el balón y siendo un futbolista extraordinario o una pelota de tenis o lo que me pongas en el área deportiva. ¿Sí? Sí. Entonces, por supuesto que no son áreas de competencia del padre, son competencia del que tiene la habilidad, del que tiene el don y lo quiere perfeccionar y ser mejor. Sí. Pero bueno, eso ya. Sí, de cierto modo, pues a pesar de que a uno le gustaría algo, pues como tú mencionas, es dejarlos que hagan lo que sienten, pues ahora sí lo que les sale de adentro, ¿verdad? A riesgo de que se equivoquen inclusive, porque no son personas 100% desarrolladas en ese momento, tendrán 18, 19, 20 años, no sé. Sí. Entonces quizás se equivocan y sentían o tenían una idea equivocada de lo que era eso. ¿Qué hay atrás de un futbolista, por ejemplo? Pues muchas horas de camión para dirigirse de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Tuxpan, más por poner una que nadie conozca, y allá jugar y luego bañarse si se puede, y si hay agua y se regresan. A lo mejor eso ya no les gustó. Golpear el balón y hasta hacer un pase y meterlo, practicar todo eso puede encantarles, pero lo otro es inherente, sí, porque se da en competencias, ¿sí? Y los competentes y los competidores serán los que hagan eso. Entonces, apenas llevando eso, tratando de hacer eso,
a lo que sienten alguna habilidad, podrán decir, esto no mío. Me voy a aguantar esto otro porque esto es más fuerte, esto me ayuda más. Sí. Pero bueno, esto se siente más real, ¿verdad? Claro. Sí. Y si alguien que estudia arquitectura se siente muy bien diseñando o participando en las actividades que se dan en la Academia de Arquitectura, pues qué bueno, ¿no? Sí. Si a la hora de la hora, pues no tiene esas habilidades, pues, ¿qué me dices de alguien que no tiene voz en una academia de canto? Ahí no es su lugar, pero es que ama eso, no es su lugar. Hay, ¿cómo dicen? Hay cosas que no da Dios y hay otras que sí, se llaman dotes, que ahí van, mandados. Los podemos pulir y perfeccionar, pero ahí está. Oye, ¿y consideras que en algún punto de tu vida, ya sea cuando estabas de la edad de tus hijos, que tenías que tomar decisiones, crees que estuviste en ese lugar de no saber si hacer lo que alguien más te decía o lo que tú sentías que tenías que hacer? Sí te puedo decir que sí tenía ideas, pero fueron evolucionando y fueron cambiando. Por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería civil, fue la carrera que estudié originalmente, yo tenía una idea de lo que eran las obras, ¿sí? Llenas de albañiles y de ingenieros y de arquitectos y de proveedores y todo eso. Y estando dentro de ese ambiente, dije, no prefiero otros ambientes. Y me gustaba esto, por decirlo así. Me gustaba más la dirección de obra que la obra ya. Entonces, empecé a capacitarme para ser aquel ingeniero civil recién egresado, que tenía 22 o 23 años, a que fuera un director de una empresa constructora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues entonces decidí una serie de cosas en mi vida. Entre otras cosas, todavía no me casaba, todavía era todavía era soltero. Entonces, primero busqué cambiarme, vamos a decir, de lo que era la obra y la tierra a los gabinetes, a los lugares donde había escritorios, y posteriormente vi a lo que era una maestría en administración, por el lado de estudiar. Antes era muy raro que un ingeniero civil estudiara una carrera en administración, pero eran muy apreciados. Pero luego, ya que estudié la maestría en administración, no lo usé para agarrar trabajo, lo usé para construir mi empresa, para hacer mi empresa. Entonces, ahí no me pagaron más porque tenía un título, sino que ese título, a la hora de la hora, no servía de mucho, sino que lo que yo hiciera debía de funcionar. Sí. Y es la historia de muchas personas. Creo que le da mucho orgullo eso de ese camino que siguió para ser quien es ahorita. Sí, bueno, pero eso fue en un tiempo y luego uno va variando, van cambiando tus expectativas, luego otro tiempo di clases 17 años, de 7 a 8 de la mañana, nada más. Porque era mi deseo dar clases. Daba la clase de construcción, pero la clase de construcción que se da en una universidad, ¿sí? Sí. Yo ya había tenido contacto tanto con la obra como con, vamos a decir, lo que le decimos nosotros el gabinete, es decir, las oficinas. Y entonces podía darle a un grupo de muchachos, digo muchachos porque antes había en ingeniería civil principalmente muchachos, ahora ya hay más mujeres, pero yo me acuerdo que en la facultad había 2 mujeres, éramos como 300 en ingeniería civil, pero había 2 mujeres, muy pocos pues, ahora ya hay mucho más. Cambió un poquito. Así es. Sí. Oye Rubén, ahora me gustaría cambiar un poquito y retomar también algo que platicabas al final de la primera entrevista, que es cuando inicias a correr, inicias tu carrera deportiva en el atletismo, ¿verdad? Sí, o sea, era que tenía 44 años, 45 años. En una ocasión me sentí falto de condición, vamos a decir. Estaba estudiando precisamente en la Universidad Panamericana un posgrado de finanzas, algo así. Y
Y resulta que después de que terminaron las clases, hicimos un partido de fútbol y nos pusimos a jugar. Y en una de tantas eché una carrera y de repente vi amarillo. No tenía condición, por supuesto. Sí. Entonces dije, no, es que pues vi amarillo porque me faltó aire, porque me faltó oxígeno, etc. Y la verdad es que no hago nada de deporte, necesito hacer algo que me beneficie, pero nunca me había dado a mí Yo jugaba muchos deportes, pero ninguno específicamente y con dedicación especial, por decir algo, no era un hobby semanal. Sí, o sea, no jugaba golf, no jugaba béisbol. Había jugado béisbol, había jugado fútbol, los deportes que te dan en la escuela. Algo de básquetbol y todo eso, entonces, yo crecí tarde, entonces para el básquetbol pues me quedaba muy alta la canasta. Entonces cuando ya crecí más, pues ya habían crecido mis compañeros, etc. Entonces, cayendo, o sea, buscando aquí y allá, empecé a hacer ejercicio en una caminadora y la caminadora me enfadó al tiempo y entonces busqué un grupo de corredores y bueno, por ahí empieza. Lo atrapó. Sí, y yo creo que lo importante en este caso es que fuera un grupo, porque no iba solo corriendo. Ahorita ya puedo correr con grupos en grupo, porque ya considero que ya lo llevo aquí, soy corredor ¿cómo se llama? Por el gusto. Hubo una época en que fui me interesaba mucho la competencia, ser mejor que otros de mi misma edad, de mi misma categoría, que decimos, ¿sí? Cuando yo empecé tarde, yo digo, porque empecé como a los 45 años, pero pues ahorita, que llevo como 28 años corriendo, casi 30, entonces, pues es muy satisfactorio que lo puedo hacer de las dos maneras y ya no compito contra otros, compito contra mí mismo, es decir, y por el gusto y lo que me genera hacer el ejercicio. ¿Sí? Salud, principalmente. Salud. ¿Me puedes explicar un poquito más? Eso me llamó la atención, eso que mencionas, de que antes lo veías, que eras una persona muy competitiva y después como se tornó a ya no quiero competir con otras personas, sino quiero competir conmigo mismo. Sí, mira, las carreras son muy, muy interesantes. Bueno, a mí me parecen muy interesantes. A lo mejor no lo son para otras personas. Pero consisten básicamente en recorrer un espacio en el menor tiempo posible cada quien. Cuando lo haces en segmentos de edad, pues habrá unos que generalmente se hacen en segmentos de 5 años. Hay de 60 a 64, 65 a 70, 70 a 74 y 75 para arriba. Y si vas desde abajo, pues 20, 25, 30, lo que sea. Entonces, te vas a encontrar con que, pues al principio hay una satisfacción de correr y ganarle a otros. Son todos en el mismo grupo. Entonces, generan como competencia, piques entre los que participan. Pero después te das cuenta, bueno, después me di cuenta, y la mayoría de lo que nos sucede a los corredores, es que el primer lugar es uno, nada más es uno. Si nos vamos, uno de toda la carrera, pero si te vas por categorías, igual, volvemos a uno. Y yo, por ejemplo, cuando he participado en carreras muy grandes, que son 20 o 30 mil personas, pues eres el lugar 1200 de 4000 en tu categoría, o eres el 2000, vas a la mitad. Entonces, tus logros van por estar en la mitad de los de tu categoría, en el 10% de los de arriba, en el 20%, no sé, según las características de la carrera que vayas a correr. Entonces hay carreras de 5, de 10, de 21 y de 42, como 42 es un maratón, 21 es un medio maratón, y luego hay de 15, 10 y 5 más o menos. Sí. Las otras, pues ya son para velocistas, me refiero a 100 metros planos, demasiado corto, pero esas son personas que están
demasiado clavados en el ejercicio, en un gimnasio, produciendo musculatura muy fuerte para en una forma explosiva tirarla o quemarla en 100 metros. 100 metros no más. Sí. Es algo extraordinario, es algo de unas pocas personas, no son la mayoría. Si te fijas en las otras carreras, las de 5, 10, 20, las maratones y todo eso, muchísima gente. Sí, es muchísimo más. Pero es gente que va diciendo, este año o esta temporada corrí el medio maratón lo corrí en 2 horas. A ver si lo puedo hacer en 2 minutos menos. A ver si lo puedo hacer en X tiempo menos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, de cierto modo, uno se vuelve su misma competencia. Compites contra ti mismo. Tu yo del pasado, Sí. contra tu yo presente. Exactamente. ¿Cree que de alguna manera pudo ver más bien esa mentalidad que adquirió ya, ahora sí, corriendo, en el que uno mismo esa competencia la pasó a su vida? ¿O? Sí, definitivamente, porque además es el mismo carácter de las personas que llevamos un espíritu de superación al respecto, Sí. con una desventaja. Si es al paso de los años, yo te puedo decir que las mismas distancias, el primer maratón o el mejor maratón que corrí en mi vida fue hace 20 y algo de años, 24 años, y ahora hago 1 hora más en eso, o hora y media más en eso, más. Es decir, no hay tal competencia, es decir, mis tiempos van a menos, pero en los pequeños segmentos, en algunos casos fueron a más. Sí. Digo, a más rapidez, pues, a mayor velocidad. Sí. En pequeño, pero si mido en general, pues obviamente una persona de 40 y tantos años corre más rápido que una de 70 años. Obviamente, no siempre, pero bueno. Sí, me imagino que correr larga distancia es algo complicado, o sea, no solo físicamente, sino también mentalmente. Usted, o sea, ¿qué pasa por la cabeza de un corredor mientras corre? Es que todo es producto de la preparación. Uh-huh. Todo es producto. Si con 20 kilómetros se te hace mucho, todo es que te prepares para correr 20 kilómetros y verás que se puede, número uno. ¿Sí? Por ejemplo, el maratón, que son 42 kilómetros con 185 metros a veces, 89, no sé. Vas a ver que tiene una parte física, obviamente, pero hay otra mental. Sí. Hay quien dice que no estamos hechos para correr esas distancias, que solo podemos hacer porque tenemos mente. Y una mente, pues a veces obcecada, tenaz y que no se rinde y que pasa por dificultades y que se vence a sí mismo y cosas por el estilo. Entonces, logras hacerlo. Sí, ¿te acuerdas la primera vez que Vamos a tener que hacer un pequeño, ¿cómo andamos ahorita? ya Sobre el tiempo. No, sí. es que entre tomar café y tomar un poco de agua, pues prácticamente ya está. Te voy a pedir si quieres ahí, le hacemos un pequeño, déjame pasar al baño. Sí. Sí, sí, se refresca un poco eso.